¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy bien, Javier, ¿cómo estás? ¿Que Buen el día. 100% de la población sabrá que ya viene el papá o no? ¿Tú qué crees? Lo estamos midiendo este fin de semana. ¿Tienes una idea? ¿Lanzas una idea? Deben dar como los niveles del Chapo. Claro, es Del lo que te iba a Chapo, preguntar, sí que como sí. 97%, sí, por ahí. 97%. Sí, yo creo que los niveles de información y la forma en que la gente se involucra. Aquí lo que va a ser interesante es cómo va a ser comparado este Papa o su visita con Juan Claro, Pablo II claro. o con Benedicto, Sí. que no fue el más popular, Sí, ¿no? En el mundo, no en el mundo. solamente Oye, y en también México. con un país evolucionado, ¿eh? Así es. Transformado en una dinámica de violencia muy fuerte y también en un avance en otras áreas, en fin, ¿no? Así es, y es interesante porque esta visita viene además de una pregunta de ¿y por qué no ha venido, no? ¿Y por qué no ha venido? Siempre una lógica de un poco, si el Oye, otro... oye, y hay palabras ahí, ¿te acuerdas que hasta las platicamos que hace como 6 meses? Ajá. Que Argentina se nos va a mexicanizar, ¿no? Bolas. Sí, ha hecho ya algunas expresiones, algunas críticas, algunas se han interpretado como críticas al gobierno, Sí. pero yo creo que él viene con un diagnóstico social, o por lo menos estas preguntas que respondió Ayer, con ayer. Notimex, sí. Así es, creo que es interesante porque todo su diagnóstico es más social, ¿no? Es más Más social. que de responsabilidad. Este dato, digo, usted no me lo preguntaste, pero está muy interesante. Lo que pasó en Estados Unidos en su elección primaria en Iowa, digo, seguramente, Sí. ¿no? Ya lo trataste mucho, pero ya habíamos dicho que las encuestas nacionales donde Trump tenía 22 puntos de diferencia no iban a corresponder. De acuerdo, con muy bien. y es importante señalarlo porque lo que dijo Trump ayer, que está interesantísimo, Claro, ¿no? es que Ted Cruz se la robó y por eso las encuestas preelectorales no corresponden con el resultado. Híjole, no, no. Es decir, está utilizando las mediciones preelectorales para decir que le hicieron Sí. fraude. Oye, está en el voto por voto, casilla por casilla y en el complot de los medios. Así es, pero muy interesante como argumento. Es lo que señala es que Ted Cruz o los colaboradores o digamos los que apoyan a Ted Cruz empezaron a sugerir que Ben Carson se había retirado, otro candidato que le quitaba votos. Y entonces en ese sentido eh, lo lee como un fraude. Pero, Claro. pero digo, Pero estaba muy claro, recuerdo que lo insististe por la forma del proceso de votación. Una cosa es la encuesta nacional y otra cosa es lo que los partidos deciden. así es, terminó siendo, digamos, más cierto, porque Sí. ya lo advertí en varios diarios, de lo que pensábamos al punto que no ganó Sí. Trump, pero está muy interesante el argumento de fraude, porque también está basado en ediciones preelectorales, por eso no coinciden, ¿no? Claro. Y yo iba por lo menos 3 arriba y vean el resultado. Que recordamos cosas aquí también. Bueno, ya, sería muy largo. ¿Qué pasa con los ninis? Pues mira, retomamos un estudio del Banco Mundial y es un tema al cual le venimos dando seguimiento. Es muy interesante el diagnóstico porque lo relaciona con educación como parte de las causales de los ninis, educación de los padres, no solamente propia del joven. Sí. Lo que dice este estudio, Javier, y este es un dato pues preocupante, es que podría haber alrededor de 92 millones de ninis, de 92 millones de jóvenes de edad entre 15 y 24 años. El encabezado del artículo dice que son casi 20 millones. En realidad, si lo vemos con presión, son 18. Pero esos 18 millones de jóvenes, esto es América Latina, ¿no? Esto es un estudio comprensivo de la región, las mujeres doblan a los hombres. Y esa es pues una parte, Dosis digamos, que sí tiene que ver con decisiones de política pública, incluso con valores sociales. Discriminación. Discriminación. 18 millones que con el tiempo han ido aumentando, digamos, ¿no? Me parece muy interesante una parte del diagnóstico donde sugiere que los principales países aquí son Brasil, Colombia y México, y eso podría ser por tamaño de país, sería normal. Pero para el caso de Colombia y México explica, digo que ya se ha dicho en otros espacios, foros, pero que lo diga el Banco Mundial es interesante, explica la violencia que tenemos en nuestros países por falta de oportunidades y esta como una población muy vulnerable donde la falta de oportunidades los está llevando a tener vínculos con el crimen Delinquir. organizado, lo puede decir el dirigente Cedesol, lo pueden decir otros, pero
que lo diga el Banco Mundial y en un diagnóstico como el que hizo, creo que toma otra relevancia. Si lo vemos en el tiempo, como te decía, vemos que han crecido. Hacemos la siguiente. Sí, este es los niveles de conocimiento, que también es interesante cómo ha subido 14 puntos de julio de 2011 a julio del 15. Si ves, pues había, digamos, algún conocimiento del término, pero ahí tenía 55-45. Esto habla, por un lado, de niveles de conciencia y casi niveles de preocupación. Es decir, en México ya es un tema, y aquí te diría que en esta respuesta lo que a mí me llama la atención es cómo lo está leyendo la sociedad, si es un tema de política pública o es un tema de responsabilidad personal, ¿no? Vamos al siguiente gráfico, verás que este número para algunos podría ser, digamos, de 1992, que eran 16.4, en el 95 pasó a 17.1, en el 2000 a 18, en 2005 18.2, está estable, digamos, en los últimos años. Esto podría ser, en otra lectura, una buena noticia en términos de que las poblaciones han ido aumentando. Y se mantiene un nivel. Y se mantiene. Pero bueno, ciertamente estás en 18 millones en la región. Y otra vez, el énfasis del informe es niveles de preocupación por México y por Colombia. En el siguiente gráfico veremos que y este también me parece muy delicado, la escolaridad de los padres es un factor fundamental para explicar esta condición, y afecta mucho más a las mujeres nuevamente que a los hombres. Si los padres tienen primaria incompleta, en los hombres o ninis, bueno, pues esto es el nivel de afectación en tu probabilidad de ser nini. Y si lo ves a partir de secundaria y educación media, superior o universidad, ya esto es la probabilidad en que se te reduce el que tú puedas terminar siendo nini. En el caso de las mujeres, el efecto es mucho mayor. Es decir, la escolaridad de los padres te predetermina mucho más en tu condición. Esta es una especie de victimización, ¿no? Sí. Porque finalmente lo que te está diciendo es que el nivel de prejuicio social es el que podría llevar a una mujer a esta situación, que ni siquiera tiene que ver con decisiones propias, tiene que ver con decisiones de tus padres. Y si vamos... Esa está buena. En el comparado es muy claro, ¿no? Sí, claro, se ve clarísimo. Creo que es muy claro el efecto que tiene sobre mujeres y el efecto que tiene sobre hombres, ¿no? Más allá del tamaño de la probabilidad. Y en el siguiente gráfico yo creo que viene algo que podríamos llamar una doble victimización, ¿no? Además de que no tienen oportunidades, la sociedad considera que es porque no quiere y no necesariamente porque no tiene oportunidades. Qué fuerte está, ¿eh? Qué fuerte. Por eso creo que estos dos últimos gráficos son muy reveladores, porque sobre todo en el caso de las mujeres te estaré diciendo que no es una condición necesariamente de estos 12 millones en la región en América Latina, sino pues que es un tema de tus padres, de cómo te educaron y cómo te condicionaron. Y lo que la sociedad piensa de ti es que realmente tú no quieres. No es falta de oportunidades. Así es. Esa sería la visión de la sociedad. Bárbaro, ¿eh? Esta última parte. Me parece que es muy, muy revelador este informe del Banco Mundial. Lo vamos a publicar y a rescatar nosotros, porque creo que es un buen diagnóstico de lo que nos está pasando. Oye, ¿no? yo la primera vez que escuché el concepto como tal de ninis, creo que fue el rector de la UNAM. ¿Tienes una idea de dónde viene o no? Digamos, igual se le llama en Colombia ninis, en Brasil ninis también, supongo por el idioma. ¿También? Sí, de origen no lo sé. Lo que sé es que se empezó a hacer, como dices, empezaron a hacerse estudios de caso desde estos años, ¿no? Por eso tienes 2005. Un registro desde el 92. Desde el 92, perdón. Digamos, nuestras mediciones es cuando ya era muy popular, ¿no?
Y si ves el nivel de conocimiento, ya digo, ya está más o menos en estos altísimo. niveles de Sí. dos de cada tres. Pero yo creo que empezó a ser popular más allá del momento o el origen, en el momento que se le empezó a correlacionar con nuestros problemas sociales, Sí. hoy día incluso con nuestros problemas de violencia o de crimen Sí, organizado. yo lo escuché antes, pero tengo la impresión de que fue o el rector Juan Ramón de la Fuente o el doctor Narro. La Ajá. primera vez que lo oí, incluso me acuerdo que fue, tenemos 7 y tantos millones de niños. Y entonces ahí Exactamente. fue, pero estoy hablando de hace ya algunos Exacto, años. que ¿no? sería una tercera parte de esto, Que son- por cierto. Creo que tiene que ver con un diagnóstico cuando se empezó digamos, con este diagnóstico o con esta idea de los problemas que tenemos ahora vienen de nuestros jóvenes que tienen este tipo de problemas. de dinámica. Muchas gracias, mi querido Paco Al Abundis. contrario, Javier, Que te vaya un muy gusto. bien. Igual.